Amén. Amén, toda Araba. Entonces, la semana pasada estábamos viendo precisamente acerca de los Macabín, cómo pues ellos empezaron a mirar hacia los lados, empezaron a mirar a otros pueblos y veían precisamente cómo aquellos pueblos no tenían las leyes del Eterno y pues aparentemente les iba bien. Entonces hubo quienes renunciaron y dijeron que pues ahora sí que se hicieron operaciones inclusive para quitarse lo que era la circuncisión, que nos habla acerca de quitar la carne. Entonces, veíamos que ellos se rebelaron. Hablaron con el rey, precisamente, ¿para qué? Para que el rey les pudiese, pues, dar cosas a cambio, siempre y cuando ellos cumplieran con las leyes del rey. Entonces, ellos estaban, ahora sí que, renunciando a la alianza de Adonai. Estaban cambiando la alianza del Eterno por la alianza de los hombres. Vemos que muchos le siguieron, y entonces, pues fue algo lamentablemente triste, porque pues vemos nosotros que el Eterno es celoso con su pueblo. Adonai siempre ha sido celoso con su pueblo. Entonces, cuando nosotros volteamos hacia los lados, si buscamos nosotros la dirección y hacemos una alianza con alguien que conoce al Eterno, hablando en términos de espiritual, entonces en ese momento nosotros estamos dándole la espalda al Eterno y estamos buscando una cabeza diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es, sí, totalmente, suena fuerte, ¿verdad? La palabra, pero así es. Le estamos dando la espalda a Yahweh. Entonces, grave cosa que pasó aquí. ¿Por qué? Porque al momento de que el Eterno vio que muchos se decidieron a lo mismo, entonces Adonai, ¿qué hizo? Adonai, que es Señor, Adonai, que es el Adón, ¿verdad? Los dejó a merced del gobierno. Y sabemos que ese gobierno helenista estaba haciendo mucho desastre, todo lo que era las leyes o el Shabbat, las fiestas santas, lo que viene a ser toda la alianza, todos los sacrificios en el templo, ¿verdad? Que nos hablan acerca de la relación que el pueblo tiene precisamente haciendo lo que son los diferentes sacrificios, porque en aquel tiempo todavía Yeshua no hacía el sacrificio perfecto. Entonces, precisamente, al momento que está sucediendo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Adonai los deja a merced. Había pocos precisamente que no estaban de acuerdo. Había pocos, siempre queda un remanente, siempre quedan pocos que sí acuden al llamado. Y esto no es solamente en aquel tiempo, sino siempre. Siempre la Keila siempre se va a manejar por remanentes, por pequeños grupos. Entonces el Eterno manifiesta su gloria y se glorifica en la debilidad de aquellos pequeños, de aquellos pocos. Lo ha mostrado muchas veces en las Escrituras, cómo Él se ha manejado a través de pequeños remanentes. Entonces, ahora, ¿esto por qué? Porque siempre las cosas que valen la pena
no las puede hacer cualquiera. El reino de los cielos no es para cualquiera. El reino de los cielos es para los vencedores, aquellos que son llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas, y con su vida tratan de hacer las cosas según la palabra del Eterno, no según lo que ellos quieren, sino según la palabra de Yahweh. Entonces, viendo esta situación, ¿qué pasa? Que ahora vemos en el relato de los Macabim o Macabeos, ¿verdad? Nos habla precisamente que existe lo que es el sacerdote Matatías, que él tenía 5 hijos, y entonces dice la Dabar que pues él, como una persona reconocida en el pueblo de Modín, ¿qué pasa, verdad? Que llegan aquellos soldados y van directamente con él. Como él era un líder, dice, van con él y le dicen, bueno, tú pon el ejemplo, comes cerdo, precisamente ¿para qué? Para que todos los demás te vean y también lo hagan. Y vas a recibir honra, tú y tus hijos, plata y oro y muchas otras cosas. Entonces, pues dice el sacerdote Matatías, ¿verdad? Yo y mis hijos no vamos a renunciar a la alianza del Eterno, sino vamos a continuar con ella. Y vemos que hay una persona que se adelanta y se presenta ahí en el altar para poder hacer lo que le habían dicho los soldados al sacerdote Matatías, y él, como un hombre celoso de las cosas de Adonai, dice que lo degolla. Y eso nos recuerda precisamente el celo que tuvo Pinjas, el sacerdote, el hijo de Eleazar, ¿verdad? Cuando las mujeres madianitas, llegaron a lo que es Israel, y entonces empezaron a seducir a los hombres. Los empiezan a seducir, y de esta manera el pueblo fornica, y no solamente eso, sino también empieza a adorar a ídolos. Es tanto la cólera del Eterno. En ese momento estaban casi a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel, porque esto sucedió en Cades, estaban todavía en Cades, en la tierra de Cades, porque sabemos que hay un recorrido de Egipto, de Misraín, hacia lo que es la tierra prometida. Pero ¿qué ocurre? Que pasa esta situación. Como los pueblos veían que Israel vencía a todos sus enemigos, entonces, al momento que ellos se dan cuenta que no eran invencibles realmente, se dan cuenta de que si ellos fallaban en la relación con el Eterno, perdían. Pero si ellos se mantenían obedientes a Adonai, continuaban en victoria. Se dan cuenta y entonces atacan. Atacan por el rey. El rey manda, uno de los enemigos manda precisamente a las mujeres y dicen, bueno, si esta es la fuerza de Israel, entonces vamos a entrar por la fuerza de Israel, en la debilidad que tienen, y entran a través de las mujeres. Las mujeres, aquellas mujeres que seducen a los hombres, y no a cualquier hombre, sino seducían a los líderes de las tribus. Iban hacia las cabezas de lo que viene a ser el pueblo de Yahweh. Entonces, por ello, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De podernos mantener celosos, porque hemos sido llamados al sacerdocio. Y un sacerdote, la característica más importante del sacerdote es el celo por las cosas de Adonai. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que, pues la verdad, no conviene celar
Adonai, porque dice la palabra que fueron mujeres. En ese momento fueron a seducir físicamente, pero también podemos ser seducidos de una manera espiritual por otras mujeres. Hablando en términos espirituales, a las mujeres sabemos nosotros que se refiere a una institución religiosa, que de repente alguna institución religiosa nos haga ojitos, ¿verdad? Y nosotros volteemos y digamos, esto se ve bonito. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas, y más que nada en el Internet, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. El espíritu de Aló Mashiach está presente, y por ello tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque empieza solamente con una duda pequeña, pero esa duda cada vez se va empezando a hacer cada vez más grande. Precisamente por ello nosotros tenemos que tener ese cuidado, ese celo, porque en un momento dado podemos nosotros no creer en Mashiach. Esa es la labor del espíritu de Aló Mashiach, creer que Yeshua, que es Adonai, vino en carne. Porque si no, el propósito del Eterno de restaurar al hombre que fue caído a través de un hombre que no cayó, ¿verdad? No se podría manejar. ¿Por qué? Porque el Eterno es un Elohim que se sienta en un reino de justicia y por lo tanto debe de ser así. Entonces, continuando pues con esto que nosotros vemos aquí en la situación de Matatías, ¿verdad? Que él dijo, mis hijos y yo vamos a mantener la alianza de Adonai. Aunque todos los demás hayan aceptado, aunque todos dijeron, los demás hayan aceptado, mis hijos y yo mantendremos la alianza de Adonai. Eso es algo muy importante porque nunca debemos de dejarnos ir por la mayoría, porque no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría se va con la mayoría. Entonces, muchas veces, lamentablemente, se van como corderitos. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes, ¿verdad? Escudriñad las escrituras. Dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos mantenernos de pie, podamos mantenernos kadosh. No hacerle ojitos a ninguna institución que nos hable cosas diferentes, contrarias a lo que dice la Dabar Kodesh. Entonces, esto es muy importante. Y precisamente vamos a continuar. Entonces, cuando pasa esto, precisamente Matatías hace lo que es un grito y dice, todos aquellos que quieran continuar con la alianza de Adonai, síganme. Y es entonces cuando muchos le siguen, muchos se unen a Matatías. Pero, ¿cómo tuvo que haber uno que fue diferente entre la multitud? Entonces, al momento que sucede esto, hay una esperanza, Hay alguien que dice no a lo que todos decían sí, por miedo, porque no es fácil, la verdad. No es fácil que alguien se presente delante de nosotros, un soldado, y nos diga, tienes que hacer esto porque si no, a lo mejor te mueres, ¿verdad? No es fácil eso. Sin embargo, Matatías y sus hijos amaban tanto al Eterno de una manera verdadera, no un amor de sentimiento, sino un amor de decisión. Entonces ellos amaban tanto a Adonai que estaban dispuestos a entregar su vida con tal de mantenerse fiel hasta el último momento de su existencia.
Entonces nosotros podríamos preguntarnos, si yo tuviera una situación semejante, ¿podría mantenerme? ¿Podría mantenerme yo fiel hasta esos momentos? Ahorita, bendito Adonai, no tenemos persecución. No tenemos una persecución como en esa magnitud, que realmente sí es bastante fuerte. Entonces, si nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, que no tenemos persecución, para poder llenar nuestra alcusa, meditar en la palabra del Eterno, haciendo tefila, estar atentos a lo que son sus citas, su Shabbat, sus fiestas Kadosh. Acabamos de pasar con varias fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Yom Hagadol, que fue la última fiesta que tuvimos. Son citas con el Eterno. Entonces, en esas citas el Eterno está presente, porque es una cita con Adonai y su pueblo. No es una cita con el hombre, es una cita con Yahweh. Precisamente por eso, aquí nosotros podemos decir, bueno, somos poquitos, pero cuando nosotros nos unimos en torno al nombre Kadosh, entramos a lo que son los lugares celestiales, el Mashiach, y precisamente nos unimos con todos aquellos que invocan el nombre de Yahweh, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Ya no somos un remanente, pero cuando nos unimos con todo el cuerpo de Yeshua en los lugares celestiales, que es el Mashiach, entonces ahí están los verdaderos leales de Yahweh. Porque podemos nosotros estar inclusive aquí, pero a lo mejor estamos pensando en qué estará pasando afuera, en la fiesta o en alguna situación. Entonces, por ello es muy importante que nosotros estemos en el presente, que podamos nosotros manifestar en cuerpo, alma y espíritu dónde estamos. Cuando el Shamash dice, nos consagramos en este momento, ¿verdad? Estamos nosotros en el presente, en una cita con Adonai, y la luz de Mashiach, que es el espíritu, que es el Ruach HaKodesh, se está poniendo en cada uno de nosotros, así como se ponen en las velas o en la menorá, así también se pone en cada uno de sus creyentes, de sus leales. Pero esto necesita estar en el presente, estar en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos, aunque estemos presentes, si nuestra mente está en otra parte, entonces es difícil que el Ruach nos manifieste algo. Hoy vamos a hablar de algo importante con respecto al Ruach HaKodesh, por eso hago hincapié también sobre esto. Entonces, vemos precisamente que se le unen muchos y ellos se refugian en el desierto, en las montañas, van y se refugian. Pero también ocurre algo, que dentro de esas personas que se refugiaban, que se fueron a las montañas, pues como los soldados sabían que en sábado o en Shabbat, no, los israelitas o Israel no se iba a defender, los atacaban en sábado y morían. Y vemos que murieron muchísimas personas, lamentablemente. Entonces dice Matatías, el sacerdote, dice, nosotros cuando vengan a buscarnos, nosotros sí nos vamos a defender. Porque si no, Israel tiene el riesgo de ser exterminado. Y vemos nosotros que veíamos en la historia de Esther que los judíos iban a ser exterminados, ¿verdad? Por parte de Amán.
Adonai cambió la suerte y no fue así. Y el exterminado fue él. Pero el pueblo continuó. El pueblo continuó avante. Y hasta después de lo que viene a ser aproximadamente, veíamos la semana pasada que habían pasado casi 20 años desde el reinado del rey Asuero, el esposo de Esther, hasta lo que viene a ser cuando se cambia cuando Alejandro Magno precisamente entrega el poder a sus generales cuando él iba a morir. Habían pasado aproximadamente casi 20 años y habían pasado, eran como el quinto rey cuando sucede esta situación. Entonces, nosotros podemos apreciar que era la segunda vez que se iba a exterminar el pueblo. Pero ¿qué ocurre? Pues, hemos estado leyendo la Dabar Kodesh y ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Pero vamos a continuar viéndola un poquito más detalladamente. Entonces, una vez que pasa esto, ¿verdad? Ellos, cuando deciden enfrentar a aquellos enemigos, pues el Eterno les da victoria. ¿Por qué? ¿Por qué cómo les dio victoria a Adonai si están matando también? ¿Por qué sucede esto? Vemos nosotros que el rey David, dice la palabra, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, porque el corazón de Adonai estaba, más bien, el corazón de David estaba en Yahweh. Entonces, podemos decir, bueno, pero dice la palabra, no matarás, ¿verdad? ¿Y qué hacía David cuando se defendía? Mataba. Entonces, ¿se contradice la palabra o por qué? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos vamos al hebreo, a la traducción hebrea, entonces vemos que allí dice, no asesinarás. Esa es la traducción correcta. Cuando nosotros matamos, nosotros quitamos la vida. Cuando nosotros asesinamos, entonces en ese momento implica que hay una planeación de manera de quitar la vida. Hay ya algo que está maquinado para poder llegar a ese objetivo. Por eso decía Yeshua, con el simple pensamiento, o sea, ¿qué decía? Si tú piensas de una manera se me fue la palabra, hacia una mujer que no es tu esposa, tú ya cometiste adulterio. ¿Por qué? Porque en el puro pensamiento está todo. Entonces, David estaba protegiendo a Israel. Los Maccabim estaban defendiendo su vida. Ellos no estaban atacando a otros nada más porque sí, sino ellos estaban protegiendo su vida, defendiéndola del enemigo si llegaba en Shabbat. Y aun cuando no fuera Shabbat, el día que fuera, ellos estaban defendiendo su casa o su vida. Entonces, allí el Eterno está aprobando eso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían otra alternativa. O se defendían o morían. Se exterminaban el pueblo de Israel nuevamente. Entonces,
aquí nosotros tenemos algo muy importante. Si nosotros sabemos que la alianza de Adonai es en Shabbat, entonces sí es muy importante recordar que si nosotros tenemos alguna actividad en Shabbat que tenga que ser forzosamente en Shabbat, si no, no se hace. Y eso implica, o sea, no sé, por ejemplo, que alguien se enfermó y que tienes que estar en el hospital porque fue en Shabbat. Bueno, el Eterno sabe la causa de fuerza mayor que tuvimos ese día. Pero si nosotros tenemos forma de acomodar la situación o los planes para no dejar de asistir a lo que es la alianza, entonces allí sí ya fallamos. ¿Por qué? Porque pusimos un lugar más importante a lo que es lo demás que al Shabbat. Y a nadie se le tiene que dar explicaciones de nada. Simplemente el Eterno conoce las circunstancias de cada quien. Y nosotros, cada uno de nosotros, vamos a dar cuentas al Eterno. Eso es algo muy personal. Pero sí es muy importante recordarlo, ya que estamos hablando del celo de la alianza, que implicaba precisamente celebrar el Shabbat, las fiestas y los holocaustos para poder mantener la relación con el Eterno. Entonces, qué importante es que nosotros veamos eso. Bien, y luego también vemos, por ejemplo, que entre aquellas situaciones que hizo este rey helénico, ¿verdad? Pues resulta que también llegaron e invadieron el templo de Adonai y sacaron todo lo que había de valor. Hicieron holocaustos, sacrificios de animales impuros dentro del templo. Entonces había una situación muy importante. Había un dolor en Israel, un luto muy grande, porque era el único lugar donde ellos sabían que estaba la presencia de Yahweh. Porque esto sucedió en el año 147, miento, en el año 167 fue cuando sucedió. Entonces, antes de la era común, antes que Yeshua llegara aquí a la tierra. Entonces, sí es un tiempo en el cual veíamos nosotros en Yom Hagadol, no sé si recuerden, que estábamos comentando que la fiesta de Yom Hagadol nos habla acerca de lo que es el juicio porque es cuando se quema lo que es la azúcar, ¿verdad? Que ya está seca la azúcar y el fuego representa un juicio. Entonces, veíamos nosotros que el Eterno, como buen juez, va a empezar por su casa. Entonces, por ello, nosotros en el día de hoy ya estamos siendo juzgados. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos conociendo de Adonai. Y hay otras personas que todavía no conocen de Yahweh, pero después les va a tocar a ellos. Y el Eterno está empezando por su casa, porque el buen juez por su casa empieza. Entonces, es muy importante que pongamos nosotros cuidado en esto, porque Adonai nos está hablando y todo lo que Él habla es precisamente para nuestro bien. Es de bendición para lo que es nuestra vida. Entonces vemos nosotros que Matatías, ese hombre que puso un ejemplo muy grande, dio esperanza a los judíos en aquel tiempo. Llega el momento que muere y entonces él deja a sus dos hijos, a Simeón y también a su hijo Judas, el Macabeo, así le llamaban a él. Macabeo significa martillo. Y es precisamente porque tuvieron tanta victoria los macabeos que les llamaron así, martillo. O sea, que daban con fuerza. Y esto precisamente, ¿por qué fue?
porque el Eterno estaba con ellos, estaba respaldando su causa. Permitió esa situación del rey por la rebelión de muchos. Sin embargo, con el remanente que quedó, con él se mostró y también les dio la victoria. Y siempre, siempre va a haber remanentes en lo que es el tiempo del Eterno. Siempre ha habido remanentes y siempre los habrá. Siempre habrá estos remanentes. Entonces, Baruch Hashem, porque el Eterno es fiel con su pueblo. Bendito Él, porque Él nunca nos va a dejar desamparados. Decía Matatías al final ya casi de su vida, y recordaba a aquellos hombres fieles, aquellos hombres, José, Abraham, Daniel, Elías. Bueno, son una lista grande por no dejar a nadie fuera, pero la verdad es de que siempre nosotros, la Escritura siempre nos muestra cómo el Eterno jamás va a dejarnos avergonzados cuando nosotros le creemos a Él. Él siempre nos va a responder, siempre va a darnos lo mejor. Y aunque aparentemente no lo parezca, el Eterno tiene un plan perfecto y maravilloso en cada uno de sus leales. Cada circunstancia que el Eterno permite es precisamente ¿para qué? Para que podamos nosotros ser perfeccionados. Y todavía estamos a tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yeshua no se manifestó en esta fiesta de Yom Teruah. Esperamos la próxima y poder estar atentos a Él para su manifestación y recibirle en alabanza. Y más y todavía más aún, poder ser perfeccionados para Él como Él lo desea. Ya que el Eterno está teniendo mucha paciencia, nos tiene paciencia, porque sabe que somos, fallamos y que tenemos situaciones que tenemos que vencer todos. Todos tenemos que ser perfeccionados para poder llegar a ser aquella novia. Entonces hay que aprovechar ese tiempo. Hay que aprovechar el tiempo que nos queda para no quedarnos fuera. Recordando ahora lo de Geburot Hechos, nos habla acerca cómo Rab Shaul, ¿verdad? Él decidió precisamente, ya que habían tenido un recorrido muy grande y habían muchos gentiles creído en Yeshua. ¿Se acuerdan que estaba todavía con Bernabé? Y entonces le dice a Bernabé, vamos y vayamos a las Keilot que están para ver cómo están los nuevos. Y sí, dice Bernabé, sí, vamos. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, al que le llamaban Marcos también? Pero dice la Dabar que Rab Shaul no quiso. Y tuvieron tal discusión que se separaron. Imagínense nada más. Son nombres, Adonai los había escogido a los dos. Veíamos que el Ruach habló en una reunión y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué pasa? Que ellos son apartados para llevar el mensaje a los gentiles. El Ruach ya los había escogido. ¿Y qué pasa después de que pasó el tiempo? Hubo muchos hermanos que se adhirieron a lo que es la fe, la emuná. Y ya cuando ocurre eso, ¿qué pasa? ¿Por qué dice la palabra que Pablo no estuvo de acuerdo? Porque dice que lo abandonaron, que Juan Marcos los había abandonado en el camino. Simplemente se separó de ellos
abandonándolos. Yo pienso, ¿verdad? Me pongo a pensar, si Pablo, siendo la persona que era, él consideró que no debía de Pablo, de Juan, adherirse a ellos para para continuar con lo que es la misión, debió haber sido por algo. Siendo Pablo una persona tan celosa de la palabra, quizás a lo mejor la razón por la que Juan se separó de ellos no fue lo suficientemente, eh, ahora sí, necesaria como para que los haya abandonado. Y precisamente ahí está también el celo de las cosas de Adonai. Todo lo que son los ministerios que se manejan en la Keila son privilegios. Y si de repente se deja un ministerio, hay que ver por qué se deja. Si hay una causa de fuerza mayor, porque todos podemos tener una causa de fuerza mayor. Pero si se deja nada más por gusto, entonces, bueno, entonces quizás a lo mejor cuando vuelva otra vez a ver la oportunidad, a lo mejor no seamos tomados en cuenta para un ministerio. ¿Por qué? Porque se está abandonando sin una razón justificada. Entonces, todo, estamos hablando del reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo lo más importante que pueda haber en nuestras vidas y por lo cual necesitamos ponerlo en el lugar que se merece. Si no lo hacemos así, entonces quizás a lo mejor no podamos ser perfeccionados de la manera que el Eterno desea. Lo que nosotros hacemos al servir al cuerpo es precisamente es llenarlo de nardo, como dice la Dabar acerca de la mujer que le puso nardo a Yeshua. Yeshua es el perfumado, es el Mashiach. Entonces, al momento que nosotros servimos, damos un servicio y no importa el tamaño del servicio, puede ser un servicio aparentemente pequeño, porque todos los servicios, aunque sean aparentemente pequeños, son de lo más importante, porque todo nos está formando un todo. Y sin aquello que pudiéramos quizás decir, no, pues es que a mí me toca hacer esto. No, todo tiene una razón de ser y es como un reloj. Si le falla una manecilla o eh, un pequeño tornillo, todo lo demás va a fallar. Hay una historia de un cuento que que dice que un jinete iba a llevar un mensaje a un rey. En el camino, cuando ese jinete va a todo galope, resulta que el caballo se lastima lo que es su pierna y entonces ya no puede caminar. Al momento que ocurre esto, pues se pierde, al no llegar el jinete, se perdió una guerra. ¿Por qué? Porque el jinete se perdió, porque el caballo ya no pudo llegar. Se pierde una guerra y como no llegó el mensaje que iba dirigido a otro rey, entonces se perdió un reino. Por eso vemos que una cosa pequeña significa mucho. Por eso tenemos que estar cuidando todos los detalles, apreciando lo que el Eterno nos da, cuidándolo. ¿Por qué? Porque algo pequeño puede ocasionar que perdamos el reino.
el reino que está a nuestro alcance todavía. Y que no nos quedemos nosotros afuera, en el crujir de dientes, en los atrios, sino que podamos nosotros llegar hasta aquel lugar que el Eterno desea. Él desea que tú y yo podamos ser parte de aquella novia a la cual se le ha permitido vestirse de lino fino. Entonces, es un lino resplandeciente y desea ella que que nosotros podamos ser parte de esa novia y nos está dando todo. Dijo él, consumado es Calá, consumado es esposa. Entonces tenemos todo, toda la mesa puesta, no tenemos persecución, no nos van a matar por celebrar el Shabbat, por celebrar las fiestas, no nos van a matar. Entonces hay que aprovechar este tiempo y poder sacarle provecho, porque el tiempo es corto, es más corto todavía. Entonces veíamos nosotros precisamente que Rab Shaul va precisamente con lo que es Silas, ya no fue con Bernabé, sino ahora fue con Silas, que se fue Rab Shaul, a continuar, a ir a checar, a ver cómo estaban los hermanos de aquellas Keilot que se habían abierto y que habían nacido. Y vemos que Rab Shaul encuentra pues muy buena cantidad de hermanos, todos abrazaban la emuná y estaban fervientes en lo que es el amor a Yeshua, guardando la alianza. También vemos que había personas que decían mentiras en contra de él y lo hacían quedar mal. Por ello, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, a través de hermanos, en los lugares donde él estaba llegando, le hablaron 2 o 3 veces y le dijeron que no fuera a Jerusalén. Y esto precisamente es porque Adonai, pues no quería que fuera apresado. Pero Rab Shaul dijo, no, dice, si yo no estoy dispuesto solamente a ser apresado, sino estoy dispuesto inclusive a dar la vida por Yeshua. Y vemos que no hace caso. Bueno, aquí vemos algo muy importante. El Espíritu, no sé si se han dado cuenta, cuando nosotros vamos a leer la Parashot, nosotros decimos, o el Shamash dice, habla Adonai, que tu siervo escucha. ¿Por qué decimos esto? Porque el Eterno habla en medio de su Keila, a su cuerpo de profetas habla. Entonces en la Keila es donde el Eterno nos va a hablar, cuando estamos dentro del cuerpo. Por eso es muy importante esto, porque a Rab Shaul en las Keilot le hablaron 2 o 3 veces y le dijeron, no vayas a Jerusalén. Su vida corría peligro. Sin embargo, vemos que Rab Shaul dijo, no, yo voy a Jerusalén. Ok, bueno, entonces allí ya tenemos una advertencia por parte del Ruach que no fuera. Él insistió y vemos que pues lo aprendieron, lo golpearon y hasta que no dijo él que era romano, en ese momento pues se calmaron y empezó a hablar la palabra de Yahweh. Vemos nosotros más adelante en la escritura que Adonai, ya cuando Rab Shaul está preso, pues le dice, bueno, así como y fuiste testigo mío en Jerusalén, así también serás testigo mío en Roma. Perdón. Entonces nosotros vemos que el Eterno tiene planes
Si nosotros no atendemos al plan A, bueno, Adonai siempre va a respetar nuestra decisión. Si Rab Shaul hubiera atendido al plan A, lo más seguro es que no lo hubieran apresado y él hubiera continuado libre, compartiendo la Dabar. Pero, ya que él no atendió al plan A, entonces se fue por el plan B. Y vemos que Adonai en ese plan B aún dice, aún así vas a ser testigo mío. Y entonces nosotros, ahora sí que la voluntad del Eterno se va a cumplir en nuestras vidas, de una manera o de otra. Se va a hacer su voluntad. Baruch Hashem por eso. Bendito Adonai. Que si por lo menos no entramos en el plan A, que podamos entrar en el plan B. Y si no entramos en el plan B, que podamos entrar en el plan C. Pero que entremos en los planes de Yahweh. Eso es lo más importante. Porque como soberano se va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Pero si nosotros atendemos a la primera, nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque estamos ahora sí que dóciles a su Ruach HaKodesh. También dice la palabra que no nos entristezca, que no contristáis al Ruach, porque el Ruach nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de un hermano, nos habla a través de la Keila, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las circunstancias día a día y nos habla a través de la burra. Así como al profeta que le habló el Eterno, su burra empezó a hablar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a una persona que no sabe del Eterno, pero que está dispuesta en su ser a escucharlo, a lo mejor no es un erudito, a lo mejor casi no sabe nada, pero está en búsqueda de él y dice, ¿cómo quisiera encontrar al Elohim verdadero? Y esa persona, aunque no sabe nada, esa persona la puede usar el Eterno. ¿Para qué? Para decirnos una palabra que realmente nos haga, nos estremezca y nos mueva a obedecer a Yahweh. Entonces, por eso vemos que los planes de Yahweh se van a realizar y de nosotros depende si hacemos caso al A, al B, al C. Y así podemos continuar en el alfabeto, pero es mejor atender a la primera. Entonces, sí, por ello, nosotros hay que seguir confiando en Adonai. Dice el Tehillim que nos toca el día de hoy, ¿verdad? El 121. Que nos dice, miraré hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dejará caer mi pie. No me dejará mi guardián. El Santo de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno es nuestro Shomer. Él es nuestro guardián. Él es nuestro Shaddai. Él es quien nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Y nada nos falta, porque Él es nuestro Adón, nuestro Señor. Entonces en Él estamos seguros. Por eso podemos confiar. Igual que el sacerdote Matatías con su familia, ellos dijeron, yo y mis hijos continuaremos guardando la alianza de Yahweh. Aunque todos los demás no la hayan guardado, nosotros sí la vamos a guardar.
Hoy en día hay muchas personas que ni siquiera se preocupan por las cosas del Eterno. Entonces, sería bueno, sería maravilloso que nosotros continuáramos guardando la alianza de Yahweh, aunque muchos ni siquiera la tomen en cuenta, aunque muchos no la valoren y que sea insignificante para ellos. Eso no importa. Lo importante es que el Eterno nos ha permitido poder ser parte de este remanente. Y así, al igual que Rab Shaul, inclusive, ¿qué dijo él? No importa que me apresen, si yo estoy dispuesto a dar la vida. Cuando nosotros estamos dispuestos a todo, con tal de mantenernos fiel al reino del Eterno, a la alianza que tenemos con Adonai, nada nos lo va a quitar, absolutamente. Nadie nos va a poder quitar esto que el Eterno nos ha dado. Porque lo que Adonai te ha dado a ti es ese amor, esa decisión por Él. Y nadie te la puede quitar a menos que tú decidas dejarlo. Yo confío en que cada uno de nosotros vamos a continuar adelante hasta la meta, que vamos a mantenernos fieles. A veces tropezamos, es cierto, estamos en un perfeccionamiento, vamos de gloria en gloria, pero lo importante es que aunque de repente nos caigamos, volvernos a levantar, sacudirnos el polvo, sacudirnos la tierra de lo que tengamos y levantarnos nuevamente a continuar adelante, porque el Eterno no, lo único que desea de parte nuestra es nuestro corazón, un corazón dispuesto que se deje pulir, que sea dócil a Él, un corazón, una mente que sea sensible a su voz. Eso es lo único, porque todo lo demás el Eterno lo hará. Todo lo demás, Adonai terminará la obra que ha iniciado en ti. Por ello, toda Rabá, bendito Adonai, por este momento que nos permite Senehat. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser Kadosh, para que seamos santos para ti, Señor. Baruch Hashem.